Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó. De las amenazas a los hechos. Este viernes, el régimen venezolano consumó su golpe contra el parlamento de mayoría opositora. A los violentos, a los fascistas, a los que le hacen la guerra económica al pueblo, a los que le hacen guerra psicológica al pueblo, les llegará la justicia. Empezaremos a actuar desde mañana. No se sorprendan, porque llegó el poder constituyente originario a Venezuela. En el Salón Elíptico del Palacio Federal tomaron juramento los 545 diputados constituyentes impuestos por Nicolás Maduro. Es una Asamblea Nacional con un carácter plenipotenciario, soberanísima. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. En rechazo a la instalación de la denominada Asamblea Constituyente, los opositores reactivaron las protestas y el régimen, como de costumbre, respondió con represión. Que esta constituyente no debe existir para los venezolanos. Decidimos el 16 de julio que no la reconocemos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, ¿qué futuro le espera a Venezuela con una cuestionada asamblea constituyente compuesta solo por seguidores de Maduro? Hoy en el análisis y el debate con Juan Guaidó, diputado por el partido opositor Voluntad Popular y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana, el constituyente oficialista Saúl Ortega, Monseñor Ovidio Pérez, expresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, y Leopoldo López Gil, padre del preso político y líder opositor Leopoldo López. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¿Qué tal? La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Yo soy Juan Eduardo Jaramillo, bienvenidos. La noticia: mientras cientos de venezolanos volvían a las calles este viernes para protestar contra la ruptura democrática en el país, el régimen instaló la Asamblea Nacional Constituyente. El organismo con el que Nicolás Maduro pretende redactar una nueva constitución fue escogido en la cuestionada jornada electoral del pasado 30 de julio. La noticia: Delcy Rodríguez fue posesionada como presidenta de la Constituyente. La polémica ex canciller, al asumir ese cargo, negó lo que es una realidad latente. Según ella, en Venezuela, abro comillas, no hay hambre ni crisis humanitaria, y ahí cierro las comillas. El punto clave de la noticia es la juramentación de 545 constituyentes, todos seguidores del oficialismo. Es un claro desafío de Maduro, un desafío no solo para la mayoría opositora del Parlamento democráticamente elegida, lo es sin duda para la comunidad internacional, que ha rechazado la elección e instauración de la Asamblea Constituyente hecha al antojo y molde del heredero político de Hugo Chávez. Lo que sucedió este viernes en el corazón legislativo de Venezuela para el chavismo fue la mayor muestra de voluntad de un pueblo. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Pero para la oposición no es más que el funeral de la democracia. Ni los jóvenes se van a echar para atrás, ni los diputados se van a echar para atrás, ni la población va a dejar de luchar. Ellos pueden seguir en su locura, pero nadie se va a arrodillar ante ellos. Pese a la presión internacional a esa asamblea constituyente que Nicolás Maduro quiso diseñar a su medida, el heredero del chavismo se salió con la suya y juramentó a los 545 oficialistas que redactarán una nueva Carta Magna. Si así lo hiciere, que la patria os reconozca a todos. Lo hizo luego de forzar las puertas del Palacio Elíptico en horas de la noche. Y luego de retornar las imágenes de Hugo Chávez y Simón Bolívar, las mismas que fueron retiradas cuando la oposición ganó la mayoría en el Parlamento. No quiero ver a Chávez ni a Maduro, llévense toda esa vaina para Miraflores, o se lo dan a la feo, yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada.
La elección de quienes redactarán la nueva constitución se realizó el pasado domingo 30 de julio en medio de las denuncias de un supuesto fraude. Seguidores del oficialismo en Venezuela rodearon la sede del Palacio Federal Legislativo, lugar en el que sesiona la mayoría de diputados opositores elegidos democráticamente. Les cuesta a los poderes imperiales reconocer al pueblo de Venezuela. Bueno, esta constituyente se encargará de hacerles entender de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. La ex canciller Delcy Rodríguez fue elegida como presidenta de la constituyente y de inmediato convocó a la primera sesión de lo que llamó el poder plenipotenciario, que se realizará este sábado para dar inicio al proceso que reformará la constitución venezolana, esa misma que fue la columna vertebral del proyecto político de Hugo Chávez. Lo juro. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que han impedido ejercer la validez material de nuestra Constitución. Venimos a defenderla, venimos a profundizarla, venimos a renovarla, compañeros. La instalación de la Asamblea Constituyente se llevó a cabo después de que el Tribunal venezolano declarara nula una solicitud de la Fiscalía General que pedía detener la Constituyente por presunta comisión de delitos durante el proceso electoral. Y hay que tener claro que toda la energía y toda la fuerza tiene que estar colocada en ese propósito por el cual salimos a la calle hace 126 días, que es salir de la dictadura. Así que no debemos confundirnos ni desenfocarnos de ese propósito y por supuesto jamás perder la convicción, mi amor, porque hoy tenemos más fuerza que nunca, estamos más unidos que nunca, el mundo nos acompaña y está dispuesto a acompañarnos. También se llevó a cabo luego de que sorpresivamente y en horas de la madrugada el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, fuera llevado de nuevo a su casa. Venezuela se sumerge en un clima de incertidumbre tras presenciar la ruptura de su democracia. Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está ahí. Bueno, invitamos a nuestros televidentes a participar del tema de hoy en la noche con el hashtag numeral Asamblea Constituyente. Instalada la cuestionada Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, ¿la oposición venezolana perdió la batalla? Opinen ustedes a través de la cuenta en Twitter del programa de la noche y nuestro equipo periodístico que aparece aquí en pantalla con el hashtag. Ahí la tienen ustedes. Voy a saludar en Caracas inmediatamente al diputado por el partido opositor Juan Guaidó. Es miembro del Partido Voluntad Popular, es el presidente de la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana. Diputado, me alegra saludarlo en Caracas. Buenas noches, señor. Muy buenas noches, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven y escuchan en Colombia y en América Latina. Es un gusto. Y la señal la trasladamos inmediatamente a Miami, a la Florida, y saludo a Eduardo Gamarra, es profesor del Departamento de Ciencias Políticas Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, es doctor en Relaciones Internacionales. Es un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro, muchas gracias. Le pregunto, diputado Guaidó, teniendo en cuenta lo que ha sucedido pues en el día de hoy, la instalación de la Asamblea, ¿perdió la batalla la oposición? No, hoy el pueblo de Venezuela es mayoría que clama por cambio, hoy el pueblo de Venezuela es mayoría que está en las calles movilizados, sin duda un duro golpe no a los venezolanos, al Estado de Derecho en Venezuela. Esto no se compara con una constituyente como la que hubo en Venezuela en el 99, más con el golpe de Estado que hubo en el 92, cuando masacraron un pueblo e intentaron tomar el poder por la fuerza. Lo que están haciendo hoy, amparados en las Fuerzas Armadas, amparados en los colectivos, incluso paramilitares armados en la ciudad de Caracas, es asaltar el poder, mantenerlo por la fuerza, ya que el pueblo de Venezuela los rechaza y no hubo una elección directa, secreta y universal, no hubo una consulta al pueblo para ver si querían cambiar la Constitución, y hoy incluso el mundo lo sabe y reconoce así al rechazar, al desconocer la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea completa. Así que lo que digamos que es continuar ejerciendo nuestro derecho, ejerciendo el derecho a la protesta, que cada vez es más duro ejercerlo en Venezuela, producto de los 143 asesinatos que hay hoy en Venezuela, producto de la represión, y por supuesto debemos nosotros seguir ejerciendo lo que nos encomendó el pueblo de Venezuela en la Asamblea Nacional, que es
ejercer los cambios a través de la legislatura. Bueno, esa pregunta se la hago, diputado, porque es que va a comenzar ya en las próximas horas a fabricarse, a redactarse la Constitución venezolana a la medida y al molde de los chavistas. Sí, ahí nos coloca en una situación de perder a los venezolanos, porque un régimen, Nicolás Maduro, además sancionado por la lista OFAC americana, no puede suscribir ningún contrato a nivel internacional, al igual que el Estado de Venezuela, hoy al no reconocer una legislatura. Este conflicto en Venezuela inició hace 4 meses cuando el Tribunal Supremo de Justicia trató de limitar las competencias a la Asamblea Nacional para suscribir directamente vía el TCJ contratos y contratar, por ejemplo, con la petrolera Rosneft en Rusia y tratar de hacer unos acuerdos con la faja petrolera. Hoy no pueden hacer eso, no se reconoce además lo que es esa constituyente, así que nos colocan en una situación de perder a los venezolanos, porque en la situación que tenemos de hambre, de escasez, de falta de medicamentos, y entonces le agregan ser casi un estado paria hoy, producto de la constituyente, producto de las sanciones del presidente y vicepresidente del país, nos coloca en una situación muy precaria cuando hoy, en una semana apenas, el dólar subió 100% cuando hay control cambiario en Venezuela, y uno de los marcadores, por cierto, del dólar es el dólar que se comercializa en Cúcuta, por ejemplo. En una semana apenas 100% golpeó la inflación en Venezuela. No se va a solucionar ese problema, solamente nos siguen aislando como venezolanos y más lejos de buscar soluciones, encontrar soluciones al problema social que vivimos hoy en Venezuela. Sí. Profesor Gamarra, en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, ¿usted cree que estamos asistiendo al funeral, al sepelio de la democracia en Venezuela? Mire, me parece que la democracia en Venezuela hace mucho tiempo que o está agonizando o se acabó. Y yo creo que es más, mucha gente coincidiría conmigo que este proyecto desde un comienzo tenía visos autoritarios muy fuertes. Se lo reconoció como una democracia, pero en general el proyecto era de un partido hegemónico, dándole algún espacio a la oposición. Le salió medio mal el cuento cuando la oposición ganó una elección y se hizo de la Asamblea Constituyente, pero en general este siempre ha sido un proyecto autoritario, unipartidario y obviamente con una veneración del liderazgo, empezando con ese culto a la personalidad a Hugo Chávez y ahora tratando de hacer lo mismo con Nicolás Maduro. De manera que yo creo que hablar hoy de que la democracia se acabó de repente con esta elección fraudulenta del pasado fin de semana, yo creo que eso era simplemente un paso más hacia la consolidación de un modelo autocrático. Profesor Gamarra, ¿por qué la presidenta de la Asamblea va a tener más poder que el propio presidente Maduro en estos momentos? Bueno, en parte es por la lógica de lo que ellos han estado planteando, que el poder constituyente está más estrechamente vinculado con el pueblo venezolano, y como es el pueblo es el soberano, entonces en teoría es la Asamblea la que tiene mayor poder que el mismo presidente, ¿no? Pero obviamente todo esto es de absoluta dudosa constitucionalidad para comenzar, y es parte de este proceso tan arbitrario que, si bien lo vemos, uno podría analizarlo más que nada como una jugada política que le salió extraordinariamente bien al gobierno, porque al final, si bien no quiero contradecir mucho al diputado que acaba de hablar, pero la verdad es que el Estado, el poder del Estado lo tiene Nicolás Maduro, lo tiene la Asamblea Constituyente, y por ende para la oposición le va a ser muy difícil, aún con el apoyo internacional y aún con, digamos, con el control en teoría de las calles, tirarse contra el Estado es muy difícil. Sí, pues profesor, yo le invito a usted, al diputado y a los televidentes del programa La Noche, para que volvamos a ver y a oír parte de las polémicas declaraciones que hizo hoy la señora Delcy Rodríguez, la ex canciller, al tomar posesión como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto dijo sobre la situación en Venezuela. El Parlamento punto fijista, desde que se instaló en este Palacio Federal,
pueblo, para hacerle la guerra a nuestras mujeres, a nuestros abuelos, a nuestros niños. Y lo atacó con la guerra económica. Y el pueblo de Venezuela le mandó un mensaje claro. Le dijo, tu chantaje de hambre no pudo con la voluntad del pueblo de Venezuela. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Escúchalo de una vez, gobiernos de la derecha que se resisten a escuchar al pueblo de Venezuela. Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor. Lo que hay es una crisis de una derecha fascista tratando de destruir a un pueblo libre e independiente. Bueno, diputado Guaidó, yo no sé si eso es un chiste de mal gusto, lo que quiera hacer la nueva presidenta de la Asamblea Constituyente, pero el hecho de que diga que no hay hambre, que no hay crisis humanitaria y que hay mucho amor, pues eso como que no le cuadra mucho a la señora, ¿no? No solamente no le cuadra mucho, ustedes han visto las imágenes del puente de Simón Bolívar, de la gente cruzando a Cúcuta a buscar alimentos, ustedes han visto las colas kilométricas en panaderías porque no hay harina de trigo para conseguir pan. Hoy un kilo de arroz en Venezuela es el 10% de lo que es el salario mínimo en Venezuela, que para una familia de 4 alcanza para menos de una semana. Un kilo, por ejemplo, de pollo vale casi un tercio del salario mínimo, así que es lamentable la desconexión absoluta que tiene con las demandas, los requerimientos sociales del pueblo de Venezuela, no solamente de él, sino todo el encumbrado régimen de Nicolás Maduro, que están encerrados en un cuarto de espejo, sin duda alguna, al no reconocer no solamente las legítimas demandas sociales, sino el grito por democracia, por elecciones libres, justas en Venezuela que se está exigiendo. Coincido con el señor Gamarra que antecedía que no es sencillo la situación que se presenta en Venezuela, porque el Estado en su mínima expresión es el poder de fuego y el dinero, y ellos lo controlan sin duda totalmente, pero ante la revelación de todo el pueblo de Venezuela movilizado en las calles, les va a ser muy complicado avanzar en simplemente un esquema totalitario mentiroso como el de Delcy Rodríguez, decir que no hay hambre en Venezuela, por Dios, cuando 51% según un estudio publicado hace apenas una semana vive en pobreza extrema, casi 62% de los venezolanos no pueden comer 3 veces al día hoy. Es lamentable que pretendan someter de esa manera al pueblo de Venezuela, cosa que por supuesto no podemos permitir, y por eso seguiremos nosotros exigiendo derechos en las calles de Venezuela. Profesor Gamarra, acabamos de oír también estas declaraciones, usted también las oyó, y le quiero preguntar si hay conciencia real de lo que acaba de decir esta señora Delcy Rodríguez al respecto, o es simplemente palabras como por decir algo y para tratar de tranquilizar al mundo entero, lo que no es cierto, ¿ah? Mire, hay por lo menos 3 formas de responder a eso. Uno, obviamente, es parte de la retórica de un gobierno que quizás, inclusive uno podría decir que quizás la señora ex canciller no siente ese hambre, ni tampoco lo siente el entorno bolivariano, porque al final de cuentas ellos no tienen que hacer las colas, no tienen que usar los cupos para conseguir alimentos básicos y papel higiénico, ¿no? Que se ha convertido más o menos en el símbolo de esta escasez. Tampoco tienen que digamos, irse a Cúcuta o venirse a Miami para buscar alimentos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una forma. La otra es que es una negación de lo que esencialmente es la esencia de la crisis venezolana, es decir, el mal manejo de la economía venezolana. Es muy difícil explicar, especialmente desde afuera, cómo un país con los recursos Venezuela es uno de los países más ricos de América Latina, con unas reservas probadas de petróleo, las más grandes de la región, y con unas posibilidades económicas. O sea, Venezuela no es Haití ni es Honduras, y como soy boliviano también lo puedo decir, tampoco es Bolivia. Y sin embargo, lo que hoy vemos es que la situación de Venezuela, simplemente en indicadores sociales, está llegando a los peores niveles de los países más pobres de la región.
Y eso es muy difícil de explicarlo más allá de simplemente decir que refleja el absoluto mal manejo de la economía. No tiene nada que ver con un boicot de una asamblea legislativa que al final de cuentas tampoco pudo legislar porque bloquearon todas sus actividades desde un principio. Una guerra económica a la que se refiere, la guerra económica en realidad viene por la caída de los precios especialmente de hidrocarburos y el hecho que el gobierno a lo largo de las década y media que ha estado gobernando no se preparó precisamente para una época como esta. Y esto yo creo que es el meollo del problema de Venezuela, el pésimo manejo económico que en realidad destruyó una posibilidad histórica que tenía Venezuela, especialmente en ese periodo de auge de los precios de los productos naturales y especialmente del petróleo, donde Venezuela podría haber invertido en infraestructura, invertido en crear una economía mucho más diversa, en vez de hoy no poder siquiera abastecerse en términos alimenticios y tampoco en términos de productos de necesidad básica, ¿no? Sí, pues yo quiero leer textualmente 2 tweets que aparecieron hoy en la cuenta de Antonio Ledesma firmados por su esposa. Quiero hacer esa aclaración, están firmados por su esposa. Abro comillas y el primero dice: con un diálogo transparente y objetivos definidos y donde las partes cumplan lo acordado, ya Venezuela hubiese salido de esta crisis. Ese es el primero. Y el segundo dice: libertad de Leopoldo y 600 de presos políticos puede ser puerta abierta para dialogar y restituir la paz y una democracia verdadera. Diputado Guaidó, quiero conocer su opinión al respecto de estos tweets. ¿Usted cree que se está tratando de lanzar un mensaje de diálogo entre la oposición y el oficialismo o hay una especie de división en la oposición? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, el espacio natural de diálogo de cualquier país es precisamente el Parlamento Nacional. Un Parlamento Nacional que hoy fue desconocido por el régimen de Nicolás Maduro Moros, que hoy trata de imponer un golpe de Estado por la fuerza con la constituyente. Entonces, nunca se negó un proceso de negociación o diálogo real en el país. Ellos han atropellado constantemente los derechos humanos, han atropellado constantemente lo que son los poderes del Estado, no solamente ahora la Asamblea Nacional, sino que también la Fiscalía, en el caso de Luis Ortega Díaz. Así que si hay algún elemento, no solamente liberar los presos políticos, presentar un cronograma completo de elecciones, no solamente las regionales, sino las municipales, las presidenciales, que son y están pendientes con el pueblo de Venezuela, adicionalmente respetar los poderes públicos, pudiera haber un proceso real de entendimiento, pero pareciera que el régimen quiere pasar o volver a ser hoy catalogado un régimen autoritario, casi dictatorial, mejor dicho, a un autoritarismo competitivo, mantener el poder, tratar de presentar algunos elementos para que el mundo no los persiga o no los señale directamente como dictadores, pero que para hoy, para el pueblo de Venezuela, no es suficiente cuando necesita, hay una escasez galopante, hay una necesidad importante de servicios básicos y adicionalmente están conculcadas las libertades principales en Venezuela. Diputado, pero ¿cuándo es la próxima marcha o la próxima cita de la oposición? El día lunes está convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. En los próximos minutos la Unidad Nacional va a convocar las próximas acciones de calle para poder no solamente retomar, sino continuar con un proceso que lleva hoy 126 días de resistencia en Venezuela, entre marchas multitudinarias, entre marchas en todo el país y años de lucha, porque en el 2014 hablamos de la salida en ese momento, hablamos de la necesidad de la presión ciudadana a un régimen del corte del de Nicolás Maduro y poder avanzar de nuevo, no solamente con la calle, sino con todos los procesos que requieren para superar, sin duda, este gran problema que tenemos los venezolanos. Muy bien, señor. Profesor Gamarra, ¿a usted no le da la impresión de que con estos tweets que acabamos de leer textualmente hay una especie de mensaje de la oposición para tratar de llegar a un diálogo y superar esta crítica situación que se está viviendo desde hace tanto tiempo? Es que me parece que sí, sin embargo, obviamente el diálogo debería haberse venido dando hace mucho tiempo y el diálogo, los espacios de diálogo se cerraron, el gobierno principalmente no estuvo interesado en un diálogo con la oposición.
El único espacio de diálogo, digamos, fue patrocinado por los 3 expresidentes y aún las solicitudes de los expresidentes tampoco fueron escuchadas por el gobierno. Y pues obviamente ahora el gobierno, digamos, si la oposición va a entrar a un proceso de diálogo, va a ser un diálogo extraordinariamente asimétrico, no solo por el hecho concreto que existe una asamblea constituyente que es la soberana y que tiene una misión, que es de consolidar un modelo de Estado, como les dije anteriormente, un modelo de Estado unipartidario, con una ideología muy concreta y que apunta hacia la construcción de una sociedad en la cual no va a haber pluralidad política, no va a haber pluralidad de pensamiento. Entonces, ese diálogo asimétrico, pues me parece que más allá, digamos, de lograr la libertad de los presos políticos, que sí debería ser algo sin condiciones, ¿no? Me parece que un diálogo con esta asimetría tan profunda no llevaría a nada en concreto a futuro para Venezuela. Profesor Gamarra, al menos para el restablecimiento de una democracia plena, ¿no? Sí, sí, señor. Estamos ante dos, profesor Gamarra, ante dos parlamentos en este momento paralelos. Bueno, en teoría la oposición es lo que había planteado, que la asamblea no estaba desbandada, que la asamblea existía aún. La asamblea pues obviamente tendrá que buscar algún recinto donde poder reunirse, ¿no? Sin enfrentar la represión del gobierno, que básicamente el gobierno supongo que va a intentar reprimir cualquier intento de reunirse como asamblea y de legislar como asamblea. Muy difícil mantener un Estado bicéfalo, ¿no? Y especialmente con esta problemática, como la mencioné anteriormente, un Estado bicéfalo en el que solo una parte del Estado tiene las armas, tiene la policía y tiene todo el poder de ejercerlo, ¿no? Sí. Pues profesor Gamarra, gracias por acompañarnos en el programa La Noche y una feliz noche en Miami. Muy amable, señor. Un placer. Muchas gracias. Diputado Guaidó, gracias por acompañarnos. Igualmente, muy amable, gracias. Un abrazo en Caracas, diputado Guaidó. Muchas gracias a ustedes, saludos. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa La Noche. Y a esta hora integro al panel de invitados a Saúl Ortega, es constituyente, oficialista, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado Ortega, me complace saludarlo. Buenas noches. Buenas noches para ti y para tu radio escucha. Muchas gracias. Diputado, le quiero preguntar, quiero arrancar esta pregunta con usted. ¿Perdió la oposición la batalla una vez se instala la Asamblea Constituyente en Venezuela? Bueno, yo creo que no supieron administrar la victoria del 2015, ¿no? Y la dilapidaron en aventuras inconstitucionales, por ejemplo, como dejar sin efecto el cargo de presidente de la República. Eso no está en nuestra Constitución. Así como nombrar jueces sin pasar por las leyes e incluso anunciaron que iban a anunciar un gobierno provisional. Nada de eso está en nuestra Constitución. Eso se llama sedición, golpismo, aventurerismo y bueno, eso tiene sus consecuencias. Esa asamblea ha caído en desacato frente a sentencias del TCJ. De ahora en adelante, pues que se sometan ellos a la ley, definitivamente, porque nadie en Venezuela está por encima de la Constitución y la ley. Sí. ¿A usted no le parece peligroso, señor Ortega, que se esté formando, creando, ideando una constitución hecha a la medida de los chavistas únicamente? ¿Y qué pasa con la otra mitad de los venezolanos? Bueno, ¿tú no sabías que la de 99 también fue una asamblea constituyente chavista porque ellos decidieron no participar, al igual que ahorita? E incluso en el 2005 tuvimos un parlamento chavista porque decidieron no participar. Y en este momento se debaten si participan o no en las próximas elecciones de gobernadores. Entonces, eso es irresponsable, bueno, que se atengan a sus consecuencias. Eso no es culpa nuestra, que ellos no participen. Es que son sediciosos, golpistas, estaban contando con el apoyo de Estados Unidos para derrocar al gobierno. Y eso no es democrático. Entonces, ese aventurerismo político tiene sus consecuencias.
para ello, bueno, que la asumen su responsabilidad. Sí. Señor Ortega, hoy el señor Diosdado Cabello aparentemente dejó abierta una puerta para la posibilidad de iniciar un diálogo entre el oficialismo y la oposición. ¿Usted cree que sea factible? Esa es una posición oficial del gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos por un diálogo constructivo con la oposición, porque nosotros creemos que ellos también tienen que participar, también, digamos, son importantes en la construcción de la sociedad venezolana, pero tienen que jugarle, digamos, con lealtad a la Constitución, a la ley. Tú no puedes utilizar los instrumentos de la democracia para tratar de derrocarla, como ha ocurrido en el caso de la violencia criminal y terrorista que hemos observado en los últimos meses. Bueno, solamente está en los municipios donde hay alcaldes que pertenecen a la MUD, que son los que promueven la sedición, el terrorismo, las muertes, la utilización de armamentos en las protestas para nada pacíficas. Entonces, es una irresponsabilidad que ningún Estado lo tolera, hermano. En Colombia eso, por supuesto, que tiene un castigo, y lo tiene en cualquier país del mundo. ¿Y a usted no le parece, señor Ortega, que es muy temprano para acabar con la Constitución de Chávez del año 99 e iniciar una nueva Constitución? ¿Y qué le digo que íbamos a acabar con la Constitución? Vamos a construir, esa Constitución puede ser perfectible y de eso se trata. La Asamblea Nacional Constituyente tiene el desafío y el reto de adaptar esa Constitución a los cambios que la sociedad venezolana ha venido operando y de cara pues a la construcción de un futuro mejor para todos los venezolanos. Esa Constitución va a ser votada por todos los venezolanos. Ellos tendrán la oportunidad de decir sí o no la quieren. La que está vigente ahorita, ellos votaron que no, para que tú sepas. Ahora supuestamente la aceptan, pero bastante han conspirado. Cuando Carmona la derogaron totalmente. Por eso es que esa oposición no es leal a la Constitución, no es leal a la democracia y no es leal a las instituciones republicanas venezolanas y tampoco es leal a la patria, porque eso de aliarse con gobiernos extranjeros para acabar con el régimen republicano, eso se llama crímenes contra la democracia, contra el Estado, que en ninguna parte del mundo son tolerados. Sí. Señor Ortega, quiero conocer su opinión sobre unas declaraciones de la ex canciller Delcy Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo dos cosas que personalmente me llaman mucho la atención, que en Venezuela no hay hambre y que en Venezuela no hay crisis humanitaria. ¿Eso es cierto? Es así. ¿Eso es así? En Venezuela es así. ¿No hay hambre en Venezuela? No hay hambre en Venezuela. Estamos pasando problemas que tienen que ver con el ataque a nuestra economía, pero bueno, estamos luchando, el pueblo, el gobierno, las instituciones, para derrotar ese ataque sistemático contra nuestra economía que está planificado desde afuera. El Dólar Play tiene su sede en Miami y quien dirige eso fue Decán de Carbón, un coronel del ejército que estuvo en el golpe de Estado. Entonces, en esas circunstancias, bueno, nos encontramos nosotros y haciéndole frente pues a esa coyuntura. Sí, pero las filas que vemos, por ejemplo, de los colombianos, de centenares y centenares de venezolanos haciendo fila para ingresar a la por la frontera por Cúcuta para tratar de comer algo, ¿eso no es una crisis humanitaria? Hermano, esa situación migratoria tiene toda la vida. Yo creo que las fronteras más calientes que hay en América Latina y el mundo es esa. Ustedes lo saben muy bien, que es un flujo migratorio de colombianos y venezolanos de toda la vida. Es más, pero en esas proporciones, no, señor Ortega. Bueno, siempre ha sido. Nosotros tenemos 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. No hay 5 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Ya eso te dice cuál es la proporción. Pero hay una gran cantidad de venezolanos que se han venido en los últimos meses aquí a Colombia y los hemos recibido con los brazos abiertos. Te pregunto a ti, ¿hay 5 millones de venezolanos en Colombia? No los hay, mientras que sí hay 5 millones de colombianos en Venezuela. Pero hay una crisis en Venezuela porque los venezolanos están viniendo por la frontera a tratar de comer algo a este lado de Colombia. Bueno, si hubiese 5 millones de venezolanos, te lo creería. Pero es que no importa el número de venezolanos en Colombia o el número de colombianos en Venezuela. Lo que le estoy preguntando, señor Ortega, es por qué la señora Delcy Rodríguez dice que en Venezuela ni hay hambre ni hay crisis humanitaria. Porque no hay hambre, hermano. Aquí los venezolanos tienen la posibilidad, porque la sociedad venezolana está construida así,
El Estado venezolano tiene políticas públicas para atacar precisamente las condiciones de pobreza, de hambre, porque esta es una democracia inclusiva, no es oligárquica al estilo colombiano, es una democracia de incorporación de las grandes mayorías a lo que es el desarrollo nacional. Por supuesto que hay desigualdades, por supuesto que hay problemas como en todos lados, pero bueno, ahí estamos atacándolo, luchando con nuestro pueblo, precisamente para salir de situaciones difíciles que vivimos como cualquier sociedad. Hay tantos venezolanos que están llegando a Colombia por la frontera, señor Ortega, que el gobierno colombiano decidió entregar una tarjeta migratoria para tratar de oficializar el ingreso de esos venezolanos aquí en nuestro país. Bueno, pero vamos a hablar de cifras, ¿cuántos son? Porque yo tengo aquí legalmente, sin meter los que están ilegalmente, legalmente tenemos 5 millones de colombianos, que de paso aquí se les trata muy bien, se les da respeto, sus derechos humanos son garantizados, aquí se les da vivienda, salud, educación, oportunidades. Si por algo no vuelven, si la relación que tú dices fuese verdad, esos colombianos, bueno, en masa, los 5 millones de colombianos regresarían automáticamente a Colombia y no lo han hecho. Por alguna razón no lo hacen, porque ellos saben que el trato que reciben en Venezuela no lo han recibido nunca en su propia tierra. Aquí recibimos a los venezolanos con un cariño enorme. Y le quiero decir lo siguiente, cifras del gobierno colombiano hablan de 200.000 venezolanos que en las últimas 2 semanas, permítame termino, han pasado a nuestro país. Eso de cariño se parece a la declaración del vicepresidente Lleras cuando nos llamó Beneco. ¿Ese es el cariño al que tú te refieres? Por favor, repítame que tengo un problema con el sonido. No, no es un sonido, lo dijo Lleras, nos dijo Beneco. Bueno, pero eso fue un asunto que fue hace muchos meses y que usted sabe que ya quedó aclarado. Dijo, no quiero ver una vivienda de esta que estoy entregando en manos de ningún venezolano. Mientras que nosotros aquí con todo orgullo le damos vivienda a los colombianos porque también son seres humanos y también son nuestros hermanos. Y aquí recibimos a los venezolanos con un cariño enorme y le estamos, entre otras cosas, abriendo las puertas para que puedan trabajar aquí en Colombia. Señor Ortega.